Hago comunicación, establezco comunicación con Lourdes Melgar, académica y consultora en temas energéticos y de desarrollo sostenible. Y bueno, Lourdes, agradecido que tomes esta llamada y nos platiques brevemente y nos des tu opinión de qué es lo que está pasando con el tema de la energía eléctrica en México y el gas natural. Muy buenas noches, Paco. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Mira, creo que hay que separar un poquito los temas. Primero que nada, hay una situación completamente inusual por la onda polar que ha llevado a nevadas y a una situación completamente inusual en Estados Unidos, particularmente en Texas, y que ese es el origen por el cual no está fluyendo el gas natural a México. Esta situación, pues yo calculo que debe durar algunos días más. Sin duda, la semana próxima ya deberíamos de estar viendo que primero que nada que los precios del gas natural bajen en Estados Unidos y que empiece a fluir de manera mucho más normal hacia México. Hay que decirlo, México importa más del 60% del consumo del consumo de gas natural. Y pues eso, como bien señalaron en los reportes anteriores, está pegando muy fuertemente a la industria y también a la generación de electricidad. ¿Por qué dependemos, perdóname Lourdes, por qué tenemos que importar gas natural? Mira, la respuesta sencilla es porque no producimos gas en México, lo cual es terrible, como lo estamos viendo en este momento, porque México está sentado en reservas importantes de gas natural, tanto convencional como el llamado gas no convencional, que es el llamado shale gas en Estados Unidos o el gas de lutitas. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace ya muchos años Pemex fue dejando de producir gas natural, porque para Pemex es mucho más rentable producir petróleo que gas natural. Y con la reforma energética algo que se hizo fue buscar que si a Pemex no le interesaba producir gas, que lo hicieran otras empresas que vinieran a México a través de los contratos que licita la CNH. Desafortunadamente, este gobierno decidió cancelar una de las licitaciones de la Ronda 3, una licitación muy importante porque era una licitación enfocada específicamente a producir gas y que de hecho si se hubiera llevado a cabo pues estaría empezando a dar frutos este año y el siguiente, porque producir gas en México, gas en tierra, pues te lleva 2-3 años, no más. Y bueno, pues ese es parte del problema. La otra parte del problema es que esta administración también decidió cancelar la política de almacenamiento de gas natural y vamos a estar desarrollando unas reservas estratégicas. Ya estaba en proceso que el Senagas licitara unas cavernas que se podían llenar de gas para tener por lo menos reservas por 10 días. Hoy en día las reservas que tuvo México fueron escasamente de 2 días, que es el gas natural que queda empacado en el ducto, y por lo tanto pues no tenemos esa respuesta. Y finalmente otra cuestión que no se atendió fue que se dejó un manual para atender las emergencias de gas natural. Y ese manual pues te especifica muy bien todas las acciones que hay que tomar, tanto en la parte de generación eléctrica como en la parte industrial, y pues el gobierno se despertó un poco tarde para eso, porque la crisis se anunció el 11 de febrero cuando ya la NASA y la Conagua señalaron que venía este vórtice polar, y sin embargo pues empezó a implementar a partir del día 16-17 de febrero, y pues aquí están las consecuencias muy desafortunadas, porque me gustaría poderle decir al auditorio que esto se va a resolver mañana, pero en realidad particularmente el abasto para la industria pues va a depender por un lado de que Pemex pueda producir más gas, ceder gas que está utilizando para inyectar en sus pozos, y por el otro lado que CFE pueda utilizar otros combustibles para generar electricidad y poder dejar gas para el consumo industrial. Déjame preguntarte, hablaste del almacenamiento de gas y quisiera yo, si tienes el dato, que nos dieras cómo vamos en almacenamiento de gasolina, de petróleo.
Mira, en este momento no tengo a la mano el dato exacto, pero lo que te puedo decir es que pasó algo muy similar. México tradicionalmente habíamos tenido del orden de 3 días de almacenamiento de gasolina, y una de las políticas que se impulsó para darle seguridad energética al país fue hacer una política para que se invirtiera en el desarrollo de almacenamiento de gasolinas. Desafortunadamente hay muchas empresas interesadas, muchas de las que pusieron gasolineras en México, ves que se diversificaron las marcas, pidieron permisos, los permisos han estado parados, la CRE no ha dado permisos, entonces pues también estamos en una situación que pudiera ser delicada, particularmente si tomamos en cuenta que, bueno, en el caso de Texas también han parado algunas de las refinerías. Por supuesto, el mercado de gasolinas es más diversificado, es más fácil salir al mercado spot a comprar gasolinas, yo creo que por ahí no habrá tanto problema. El problema sin duda es de gas natural. Ya el gobierno está comprando, bueno, la CFE está comprando gas natural licuado, y yo creo que van a tener que hacer más compras de gas natural licuado para poder abastecer a la industria y también el consumo de generación eléctrica. Déjame por último nada más comentarte, Lourdes. Entonces, en este momento dependemos de 3 factores. Uno, el término del frente frío, de las nevadas en Texas concretamente. La otra, el que se levante la suspensión de venta de gas natural de los Estados Unidos, y finalmente el que se tenga el dinero para comprar ese gas natural si es que baja de precio. Yo te diría, el primer tema, yo creo que pues evidentemente va a suceder, la temperatura va a subir y vamos a empezar a ver los flujos. La instrucción que dio el gobernador de Texas es limitada en el sentido de que tiene una fecha de vencimiento que me parece que está atenta hasta el 23 de febrero, así que es el próximo martes. Pero más allá de ello, él lo que está estableciendo es que primero hay que abastecer a la industria eléctrica de Texas y luego se puede vender el resto. Y la verdad es que el 60% de la producción de Texas se exporta fuera del estado de Texas, es decir, a los otros estados de la Unión Americana y principalmente a México. Entonces yo creo que ahí ese no va a ser el problema. El tema va a ser que el precio baje, porque normalmente el precio del gas natural de Texas está más o menos del orden de $2 el millón de BTU. Y con esta crisis llegó a estar a $1,000 el millón de BTU. Wow. Entonces la verdad es que aunque haya gas, de repente si es muy caro, pues económicamente no puedes, o sea, no hay dinero que alcance, más si le ponemos el tipo de cambio, estamos hablando de unas cantidades exorbitantes. Entonces hay que esperar y yo creo que el precio va a bajar porque no hay un problema de abasto. O sea, los productores tejanos tienen el gas, de hecho van a tener mucha prisa de sacarlo de los yacimientos para que no se revienten, y el almacenamiento se está llenando en Texas, entonces sí va a haber gas. Desafortunadamente no es una cosa que vaya a suceder mañana, es una cosa que se va a tardar algunos días. Yo espero que para mediados de la semana próxima ya la normalidad regrese, pero podrían ser unos días más. Muy complicados, muy complicados. Lourdes Melgar, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Fue un placer, que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches.